Segunda parte de nuestra mesa de análisis, pues sumamente grave lo que aconteció esta tarde en Ecuador. El segundo en las preferencias electorales de los candidatos a la presidencia de Ecuador, asesinado. Le presentamos la imagen que es realmente escalofriante. En los comentarios de Ramón Alberto y del doctor Salvador Borrego. La violencia política, ¿no? A ver, yo creo, Gregorio, que visto por quién se está adjudicando o le están adjudicando esta situación, que es al cártel de Sinaloa, operando en Ecuador, y ahorita le diríamos por qué. Esto me suena a, voy a dar un mensaje en una sucursal para que luego en la matriz, que es México, entiendan el mensaje. Es decir, el cártel de Sinaloa hace ese atentado en Ecuador para mandar mensaje a todos los candidatos que están ahorita en México. No se metan con el narcotráfico. El problema que tenía Fernando Villavicencio es que abiertamente se había puesto en contra, fuertemente, del cártel, lo había denunciado con nombres y apellidos. Tenían guardado o tienen guardado allá a un capo del cártel de Sinaloa de apodo Fito. Él había anunciado que iba a ser una cárcel de altísima seguridad para que todos los capos que están emigrando, muchos de ellos de México allá. ¿Qué le pasó a Ecuador de 2018 para acá? Cambió de un gobierno de izquierda que más o menos por el boom petrolero pudo sacar las cosas adelante económicamente. La pandemia y otras cosas bajaron del asunto y Ecuador se convirtió, también por la presión de Estados Unidos sobre Colombia, en una salida fácil de la cocaína, mientras que México estaba entretenido con el fentanilo. Y en Ecuador, en los puertos, especialmente en Guayaquil, solamente el 20% de los contenedores son revisados, el 80% no se revisan. Se convirtió en la salida perfecta de la cocaína y el consumo se incrementó en Ecuador. Les empezó a pasar lo que es México, cobros de piso, niños operando como arriando, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Este presidente actual, Guillermo Lasso, es de derecha. Él es un prominente banquero. No es un asunto de izquierdas y de derechas. Lo que viene a decir esto, los narcoestados no tienen ideología, tienen intereses. ¿Y qué pasó? El cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación fueron y se instalaron desde México en Ecuador. Es decir, en México dejaron la operación fentanilo y parte de cocaína, pero sacaron por Ecuador los mexicanos la operación colombiana. Entonces, esta red internacional que se está haciendo está ya mandando las señales. A mí me preocupa porque esto, yo quiero saber qué sintieron los precandidatos hasta ahora de todos los partidos y todas al ver que un candidato presidencial se repite las escenas lamentables de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas. Claro, yo creo que pues es la máxima expresión de la violencia política, Salvador. Pues sí, lamentablemente no estamos pues cerrando esos espacios, ¿sí? Y yo creo que mientras no se combata frontalmente eso, sin llegar a los extremos de Bukele, pues en El Salvador, esto lo vamos a tener. Y aquí en México, pues ya lo que hemos estado viendo es la incidencia de crímenes, pues de personas ligadas a la política es enorme en estas últimas 2 semanas. Entonces sí es algo muy, muy preocupante y yo creo pues claro, que el gobierno federal tiene que dejar por lo menos en pausa la idea esa de abrazos no balazos y aplicarse en ese tema, porque de otro modo las cosas se pueden complicar porque mucho. Esto apenas comienza. A ver, en México el día de hoy, y haciendo un breve repaso de lo que se está viviendo, Frente Amplio por México yo creo que es la noticia principal el día de hoy, ya que quedan 4, porque ya 7 habían logrado superar las 150,000 firmas, pero ya Mancera no la libró, Aureoles tampoco y García Cabeza de Vaca tampoco. ¿Por qué los quitaron? Que porque no tenían suficientes firmas en los 17 estados, el número de 17 estados que también era requisito. Pero entonces, a ver, comentario para irnos a las láminas. ¿Quiénes quedan? 4. Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes, Krill, de la Madrid y Krill. Dicho eso, cuidado porque aquí lo que va a pasar es un efecto de espejo que la gente no está visualizando. Recuerden que de esos van a salir únicamente 3. Uno se va a bajar. Mi creencia hasta el día de hoy es que va a ser Enrique de la Madrid. Entonces, para que quede una ciudadana, un priista y un panista.
Nada más que a la hora, lo dijimos aquí en este espacio, cuidado a la hora de cuántos firmas va a haber, porque en este caso, aunque número uno individual, Xochitl fue la mayor con 550 y tantas mil, y la segunda fue Beatriz Paredes con 450 y tantas mil, a la hora que si se bajara Enrique de la Madrid o Beatriz Paredes, se suman esas de los priistas y van a llegar a sumar cerca de 800,000. Y recuerden que el día de la elección solamente podrán votar aquellos que se inscribieron en la plataforma. En la plataforma. Y esa plataforma que trae ahorita 2.300.000 va a tener 800,000 simpatizantes priistas que son militantes, que saben operar, que tienen operación territorial y recursos. Ahí puede estar el Xochitl, ahí puede estar el juego. Xochitl se queda con 500,000. Pero ¿quién se los va a movilizar? Y Krill se queda con 350,000. Nada más. Entonces, ese es el 50%. El otro 50% es la encuesta. Puede ocurrir que alguien pierda la elección y gane la encuesta. O alguien que gane la elección y pierda la encuesta. Y ahí va a estar en la segunda de cómo van a definir al candidato o a la candidata. ¿Promedio? ¿Mande? ¿Lo van a promediar? Pues van a promediar, pero va a haber muchos asegúres en las fórmulas que van a hacer. Y por lo pronto, hoy, en la parte electoral, el PRI va de ganón. Hablando de encuestas, pues ¿qué dice la muchacha? Muchas cosas importantes hoy, vamos a ver de inmediato. Por lo pronto, vamos a ver que el tema de los asesinatos están pues ahí en mente y se alcanza a ver en la parte así de manera vertical que los libros de texto pues son un tema que está ahí metido ya de manera importante. Si vemos la siguiente gráfica, lo que tenemos es pues que por el lado de la inseguridad como principal problema, de manera espontánea se nos sale de cuadro pues. Es un crecimiento impresionante y bueno, se sigue viendo cómo hay sectores más sensibles que otros y pues tiene que ver más con su condición pues personal. Si vemos la siguiente, vemos pues que el presidente en aprobación por primera vez en mucho tiempo se desploma, se viene a una desaprobación, lo castigan pues las personas que tienen hasta licenciatura y bueno, lo defienden. ¿Cuánto está, doctor, ahorita? Perdón. Pues ahí está en 60%, pues, de tener un nivel medio de 68%. El asunto, pues, es que es una caída significativa, es una advertencia negativa. Si vemos la siguiente, y él decía que tenía 86%, 84% de aprobación. Miren, la calificación promedio es más dramática, porque se liga a una segunda alerta negativa y se ve claramente una tendencia a la baja, eso es un desplome. Si vemos la siguiente, vemos que cuando le preguntamos a la gente con qué partido se siente identificado, después del zipizape entre el PRI y Claudio X González, pues resulta que se beneficia el PRI. Lo más relevante es que personas de 0 a 6 años de estudios, obreros, gente que estaba apoyando a Morena, se está regresando a su antigua querencia. Si vemos la siguiente, vemos pues que cuando le preguntamos a la gente quién es... con qué partido se identifica, Morena tiene un desplome, pero brutal, ahí se está viendo. ¿Y qué tipo de gente está perdiendo Morena? Personas que tienen más de 15 años, o sea, las personas más preparadas dentro de Morena se están saliendo de Morena. Recuerdo, si vemos la siguiente, sí, vemos pues que en el indicador de mejor político se nos viene abajo también López Obrador, sí, si vemos la siguiente. Claudia Sheinbaum, sí, se viene abajo en la interna de las corcholatas, si vemos la siguiente, nada más para ver de manera comparativa, Ebrard, si vemos la siguiente, para que veamos que cuando hay una alerta se echa a perder la encuesta y entonces las últimas estimaciones son las más interesantes. Sheinbaum, en el contraste con Sheinbaum, se viene abajo también, tendencia a la baja y alerta negativa, y si vemos la siguiente, vemos pues que Xochitl, pues ahí se mantiene un poco arriba, pero como que se refrena, pues. Entonces, de tener una ventaja al principio tenía como 60-11, una ventaja de 50 puntos hace 5 semanas. Sheinbaum sobre Xochitl ahora está en 25, o sea, ahí se está cortando mucho eso. Y por supuesto el presidente en su idea, pues, de no corregir nada, pues se está complicando y si no corrige, si no entiende eso, de repente se nos puede complicar o se nos puede desfondar. ¿Listos? Triste que el presidente nos engañe diciendo que no menciona a Xochitl ya cuando ya le inventó un apodo, la innombrable. Como a Salinas. Como a Salinas. Entonces, digamos que ahora cada vez que diga innombrable, todo el mundo ya sabe que es Xochitl. Entonces, ¿de qué sirve que le conminen a que se calle si, como decía Fox, la chachalaca no se calla? Gracias, Ramón Alberto. Gracias, Salvador. Los Gracias. esperamos el próximo miércoles. Como siempre, muy interesante nuestra mesa. Regresamos para concluir.